Bienvenidos a Café y Mate, episodio número 10. Ya vamos por el episodio 10, qué emoción. Cada episodio, siempre lo digo, se pone mejor. Hablamos de temas muy importantes, con mujeres resilientes, mujeres que han superado obstáculos en su vida e inspiran a otros, ¿verdad? Hoy estamos en Genios Creativos. Este es un lugar, si ustedes quieren grabar podcast, páginas web, todo lo que ustedes quieran, entren a la página web de Genios Creativos, va a estar apareciendo aquí abajo y pueden ver todo lo que ellos hacen. Está muy bueno, la verdad, una excelente calidad. No es porque sea mi esposo, pero es muy bueno. En el episodio de hoy tengo una gran invitada. Vamos a estar hablando de un tema que quizás para muchos, en el tema de la fe, de la religión, de Dios, lo tomamos como medio tabú, porque pensamos que no se tiene que hablar, porque esas cosas pensamos que no nos tiene que suceder. Vamos a hablar sobre la ansiedad. Es algo que muchos sufrimos, que muchos pasamos por esos episodios, y es necesario hablar, y cómo también la fe nos ayuda a pasar por esos momentos. Entonces hoy tengo una gran invitada. Ella nos va a contar su experiencia, su historia de vida, de cómo estar con Dios, pero también pasó por momentos de ansiedad. Entonces, hoy quiero darle la bienvenida a Samaya Hernández. Ella es pastora, mamá. Así que, hola Sami, ¿cómo estás? Hola a todos. Gracias por la invitación, Neve. La verdad, para mí es un privilegio, ¿no? Compartir mi experiencia, cómo yo viví la ansiedad. Entonces, estoy muy emocionada porque una de las cosas, de hecho, ayer mientras repasaba todo lo que quería decir, me volví a dar cuenta de cómo la ansiedad, o sea, siendo que fue una cosa bien horrible, porque solo puedo escribir así horrible, que viví, o sea, literal, vi que también me ayudó a crecer como persona. Entonces, siendo que fue horrible, también vi un beneficio. Entonces, me emociona poder ayudar quizá a las personas que lo viven, que lo están viviendo, y darles por ahí algunos consejillos, ¿no? De cómo superar la ansiedad, porque es algo que sí se puede superar. Que te han ayudado a ti, ¿verdad? En esos procesos. Sí, claro. A mí, antes de entrar bien al tema, tú ya tenías noción, conocías de ansiedad, o sea, lo que es la ansiedad, los episodios que te daban, o fue como que te empezó a dar y no sabías lo que te estaba pasando. Fue exactamente así. O sea, me empezó los ataques de ansiedad, pero yo no sabía qué era. O sea, ya obviamente con el paso del tiempo, cuando me detectaron que sí, que era ansiedad y todo, descubrí que años antes, cuando estaba embarazada de mi primer hijo, dije, entonces eso fue ansiedad. Entonces este otro episodio también fue ansiedad, pero no lo sabía, o sea, desconocía. Para mí fueron como momentos esporádicos que me pasaron y pasó y ya seguí con mi vida. Pero hasta que fue que se arreció todo ese asunto fue que dije, entonces esto es ansiedad. Y fui descubriendo durante ese año, porque a mí, en mi caso, la ansiedad fue un proceso de un año. Okay. Desde que me inició hasta que pude vencerlo. Ok. Y como pastora, como cristiana, ¿pensabas que te podía dar eso? No, porque para empezar no estaba involucrada como que en los temas emocionales, como que, por ejemplo, a mí me pasaba al ser pastora, obviamente se acercaban personas, ¿no? Y me decían, oye, fíjate que estoy pasando esto y así, ¿no? Y pues uno que dice, mira, ahora, ven, voy a orar por ti, todo el rollo, y decía, ya, solucionado el problema, ¿no? Pero en este caminar mío que me pasó, o sea, me empecé a dar cuenta que no siempre hay una sola respuesta para solucionar un problema. Así es. ¿Quieres contar cómo fue tu primer episodio? Bueno, el episodio que detonó todo lo que luego te das cuenta que te habías dado. Sí, ahí les va mi historia. Pongan atención. Pues nada, yo recién me estaba mudando de casa porque precisamente veníamos saliendo de vivir en casa de mi suegra, porque mi suegra había perdido a su esposo. Entonces, como éramos su hijo, mi esposo Joel, o sea, era el único hijo que tenía aquí en la ciudad,
Entonces yo dije, como buena cristiana, pues vamos a ayudarla en esta situación, vamos a apoyarla lo más que se pueda. Entonces tomé la decisión de dejar mi casa y mudarnos con ella, pues para ayudarlos, porque mi suegra estaba pasando muy mal, o sea, muy, muy mal estaba pasando. Entonces, como que se me hizo lo correcto por hacer. Entonces, en todo este año vivimos con ella, pero yo no me di cuenta que el vivir con otra persona, yo he sido independiente desde los 18 años, o sea, desde que yo me fui a estudiar a la universidad, viví sola, o sea, vivía con mis hermanos, pero pues como que cada quien en su rollo. Entonces, cuando me casé, entonces como que siempre era mis asuntos, yo lo arreglo, yo persona independiente y todo. Cuando me casé, ahí tuvimos unos problemillas porque era de nuevo como que, ay, ¿por qué ahora no soy solo yo, sino ahora tengo a otra persona? Entonces esa situación se agravó cuando no solo era mi esposo, mi hijo, sino que ahora entra otra persona que también estaba pasando un proceso y que pues estaba demandando cierta atención que a mí me empezó a provocar. Con mucha carga emocional. Exactamente, con mucha carga emocional que yo no supe balancear. Entonces, todo ese año que nosotros vivimos ahí, para mí fue muy desgastante emocionalmente. O sea, yo sentía que tenía que estar luchando todos los días con el proceso de mi suegra, como si yo tuviera que mantenerla, o sea, como si yo tuviera la obligación de sostenerla. Claro que como cristianos el anhelo de uno es ayudar, pero también la Biblia lo dice, o sea, no puedes dar lo que no tienes. Así es. Pero hasta ese punto yo no había descubierto que yo tenía como que ciertas carencias o que ya la ansiedad estaba como que empezando a querer salir, ¿no? Entonces todo ese proceso, todo ese año que yo viví con ella, o sea, algunos pues como todo, imagínense que estás acostumbrada a vivir con tu esposo nada más y con tu hijo y que de repente llegue una tercera persona a vivir, obviamente hay conflicto. Sí, entonces, yo creo que todo, o sea, no es solo tu caso, en cualquier caso todos tendremos un conflicto, tenemos conflicto con nuestro esposo, con nuestra pareja, que cuando nos casamos, ese es el conflicto, ¿no? De amalgamar nuestras diferentes costumbres. Y ahora se suma otra persona con una costumbre mucho mayor, porque tú eres una persona mayor, es como cualquier persona que ya trae sus costumbres. Claro, claro. Entonces yo creo que también eso, ¿no? Se chocan las partes donde quién va a poner, ¿no? Sí, y más que, por ejemplo, ahí nosotros ya teníamos 3 años de casados, o sea, 3 años siendo independientes como familia y de repente regresar, y sobre todo que no era nuestra casa, ¿no? Que era la casa de ella. Entonces fue adaptarme y todo. Entonces yo como que todo ese año lo sobreviví, digo yo, ¿no? Pero llega el punto de que nos mudamos, cumplimos como que el año estando con ella, todo el rollo. Llegamos a nuestra casa, yo estaba súper emocionada porque dije, ya, independencia, por sí, nosotros solitos y todo. Llegamos a la casa, la empecé, pues ya sabes, a adornar, que aquí, que la plantita. Y a las 2 semanas que llevábamos viviendo ahí, 2 o 3 semanas, un día en la noche me despierto así en mitad de la madrugada y me empecé a sentir primero muy nerviosa, como si sintiera que venía un ataque inminente, o sea, como si algo me fuera a pasar, como si alguien me fuera a hacer algo. Entonces yo estaba ahí petrificada en mi cama y yo, ya saben, Joel, diciendo a mi esposo, Joel, oye, es que me siento angustiada, tengo miedo. Mi esposo, ponte a orar, ponte a orar. Y así, y como sé que mi esposo cuando se duerme, o sea, y entonces recuerdo que yo me paré y empecé a caminar alrededor de mi cama, o sea, daba vueltas y vueltas y decía, ¿qué me está pasando? Pero era como una angustia, un temor que yo digo que de la nada, o sea, de la nada brotó. O sea, siempre que pienso en eso, yo decía, ¿cómo un día antes, cómo días antes yo podía estar bien, emocionalmente bien, disfrutar a mi esposo, disfrutar a mi hijo, disfrutar la emoción de adornar mi nueva casa y de lo que parecía de la nada empezar a sentir miedo, angustia, terror? Y ya como pude, sobreviví la noche. Ya cuando vi que el sol amanecía, yo decía, ay, bueno, ya pasó. Pero eso solo fue como que el comienzo, el detonante, la punta. Entonces, de ahí llevo a mi hijo a la escuela y todo esto.
y durante el día me empiezan a dar diferentes ataques de pánico. O sea, yo sentía, o sea, miedo, temor, terror, o sea, un terror de que me iba a morir. Y entonces mis palabras literal que salían de mi boca era, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. O sea, yo sentía que el corazón, o que me iba a morir de un infarto. O sea, empecé a sentir muchos síntomas físicos reales, porque sí se sienten. Mucha gente piensa que la ansiedad, o sea, solamente se siente en los pensamientos o la vives en lo mental, pero de lo mental baja a lo físico. Entonces sí sientes que te va a dar un infarto al corazón y que te vas a morir. Entonces recuerdo que fue un viernes, de ahí desperté un sábado con estos ataques y yo le decía a Joel, ¿por qué me siento así? O sea, siento que me va a pasar algo y literal quizá no me crean, pero yo sentía como si algo de la nada, o sea, yo como que me tranquilizaba por momentos, pero de repente yo sentía después como que algo, que mi cuerpo como si algo se subiera, no sé, y era como un calor o un frío, o sea, que así, y de repente yo decía, Joel, pero así en angustia total. Joel, ayúdame. O sea, y le empezaba yo a decir, ayúdame, que me voy a morir, me va a pasar algo. Entonces fue donde yo vi, mi esposo es una persona súper ecuánime. O sea, tú le puedes decir, la estoy pasando mal, pero él te tranquiliza y te dice, no, espérate, vamos a estar bien. Pero por primera vez, cuando vi su rostro, o sea, sí vi su rostro de que, ¿qué te está pasando? Y en fin, y él empezó, como buen cristiano y pastor, empezó a orar por mí y empezó, ya saben, a reprender demonios y todo esto, pero yo, o sea, yo seguía como que en esa angustia. Era una angustia constante que me duró como 3 días, o sea, yo no podía dormir, tenía pánico, o sea, así fue horrible, horrible. Luego el domingo llegamos a la iglesia y yo trataba, siendo pastora, siendo cristiana, yo trataba de gobernar mis pensamientos que me venían. Y recuerdo que me subí al carro para irnos a la iglesia y yo decía, o sea, no me va a pasar nada, pero de repente el pensamiento me decía, ¿y si así va a ser el resto de tu vida? ¿Y si finalmente te tienen que encerrar en un manicomio? Ese fue mi pensamiento, en un manicomio, porque no te sabes controlar, o sea, contrólate, cálmate. Y así como que yo iba así en el carro, ida, perdida completamente como que de lo que me rodeaba, de mi hijo, de mi esposo, o sea, todo lo vivía aquí en mis pensamientos. Llegué ese domingo a la iglesia y recuerdo que yo llegué y no me pude contener, empecé a llorar, o sea, fue como que un caos. Y era como que los ataques de pánico iban y venían. O sea, era de que gritaba de angustia. Recuerdo que terminó el servicio en la iglesia y ya estando en la casa, me vino otro ataque y fue donde yo ya empecé a gritar, pero como loca, o sea, desesperada, loca, de ¡Joel, por favor, ayúdame! O sea, entonces fue donde mi esposa así, literal, llegó y me dijo, ¿sabes qué? Y entonces ahí entra y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que, porque yo también obviamente le decía, Señor, ¿qué me está pasando? O sea, Dios, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Porque a la par de que fue un año emocionalmente difícil por esa situación, también fue un año, curiosamente fue un año ministerial exitoso. Para mí, trabajé con muchísimas mujeres, llevábamos un libro, etcétera, y todo. Entonces como que yo no entendía, dije, bueno, si iba yo bien, ¿por qué ahora viene este asunto? Y así, y como que empecé a cuestionarme, yo, ¿qué me está pasando? O sea, entonces, platicando con mi esposo, me dijo, ¿sabes qué, Sam? Creo que tienes que perdonar. Que cuando me dijo, obviamente mi reacción, o sea, te estoy pidiendo ayuda, te estoy diciendo que me quiero morir, te estoy diciendo que me siento súper angustiada y tú me sales con que tengo que perdonar, con que tengo amargura, que no sé qué, bla, 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 ¿no? Pero en ese momento yo me sentía tan mal, que dije, pues no importa, lo hago. Y recuerdo que al principio fue como algo, como cuando te dan una receta y dices, hazlo y lo haces nomás porque te dijeron que lo hicieras, pero no era algo como que de corazón, ¿no? Entonces ahí orando con mi esposo empecé, ay, sí, Señor, yo perdono, yo tengo amargura y así, ¿no? Reconociendo como que... Como cuando le dices a los niños, ¿no? Pídele perdón a tu hermana. Perdón. Pero que es un perdón de boca nomás porque ni lo sientes. No sientes, ¿no? Ya de ahí llegó el 4.º día
y mi esposo se tuvo que ir a trabajar, yo fui a dejar a mi hijo, y cuando estaba medio bien, o sea, yo decía, ¿qué me pasa? O sea, y era preguntar al Señor, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Y así. Y en un momento de oración, estando sin un ataque de ansiedad, de pánico más bien, yo dije, Señor, ¿qué me pasa? Entonces, sí sentí de parte del Espíritu el arrepentirme. O sea, el decir, ok, este año, o sea, pudieron haber personas que no te hicieron completamente el bien, pero tampoco era para que tú reaccionaras de esa forma. Entonces, hubo la primera parte de mi ansiedad, de eso, sí tuvo que haber un arrepentimiento. O sea, sí tuve que analizar las cosas que yo sabía Que no estaban bien. que no estaban bien. Sammy, una pregunta. ¿Te cuestionaste tu fe en algún momento en la primera etapa? Cuestioné quizá a Dios un parte por esa parte de la injusticia, porque a mí se me hacía injusto perdonar cuando te habían hecho un chorro de cosas, ¿no? Pero finalmente, obviamente, siendo cristiana, leyendo la Biblia, pues dices, o sea, tienes que perdonar. O sea, y de eso también se trata la vida cristiana, de amar al que no es completamente Bueno, con bueno uno. con uno, ¿no? No, Entonces, mi pregunta, perdón, lleva más a la parte donde, ¿por qué si yo soy cristiana, soy pastora, si te sirvo, voy a la iglesia, hago lo que me corresponde bien, ¿no? O sea, con errores, con todo, pero no soy una persona que esté cargándose de cosas. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es con un cuestionamiento de, Señor, o sea, tú fíjate eres, que ¿no? creo que esa pregunta me la hice después de que me di cuenta de que yo sí había actuado mal, sí me di cuenta que tenía ahí unas cargas, unas cosas espirituales atoradas, amargura, resentimiento, falta de perdón. Cuando yo de corazón lo hice, recuerdo que sí ese ataque de pánico constante que yo viví como por 4 o 5 días, cesó. Y yo dije, ya está, ya lo solucioné, ya me arrepentí delante del Señor, ya pedí perdón a las personas, ya todo está bien, ya va a funcionar el asunto porque ya estamos bien con Dios y todo este rollo. Y dije, ya va a funcionar. Pero ¿qué pasa? Pasa mediodía y estoy haciendo limpieza y de la nada, ¡boom!, otra vez ese miedo inminente, esa taquicardia, ese sentir que ahí iba yo a quedar. Entonces ahí sí fue donde entró y dije, bueno, o sea, bueno Dios, ya hice lo que como cristiana me correspondía, perdonar, como que sanar mi corazón, sacar la amargura en todo este asunto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se me sana? ¿Por qué no se me quita? Yo quería que fuera algo como inmediato, ¿no? Dije, ¿qué me está pasando? Y entonces otra vez volvían los ataques y yo así. Y entonces cuando llegó mi esposo, recuerdo que él me vio, yo estaba cocinando, creo, o haciendo limpieza, no recuerdo. Pero el caso es que cuando yo tuve el ataque de pánico, después de haber orado y todo esto, me hice una bolita en la cocina, o sea, me hinqué y ahí, me senté y así con las rodillas como niña traumada, así literal. Ahí estaba yo, llori, 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 y mi esposo llegó y me dijo, ¿qué haces ahí? Y yo, es que me voy a morir, es que me voy a morir. Y entonces ahí fue donde mi esposo dijo, a ver, espérate, o sea, ya oramos, ya te arrepentiste, ya te oré, ya te liberé, o sea, ¿por qué sigues así? Entonces ahí fue donde yo dije, Dios, ¿por qué no me sano? O sea, ¿por qué todavía esto sigue siendo, no se me ha quitado? ¿Hasta ahí ya sabías que era ataque de ansiedad o todavía desconocías el... No, ahí yo ya sabía, porque justamente como yo sentía que me iba a morir, literal, recuerdo que le dije a Jorge, ¿sabes qué? Llévame al doctor porque yo me siento mal y yo me siento así. Bueno, el caso es que fuimos a la clínica y normalmente yo tenía mi doctor de cabecera, ¿no? Etcétera. Pero casualmente ese día yo llego y cuando entró al consultorio estaba un conocido de nosotros, cristiano, que nos conocía a mí y a mi esposo y me dice, pastora, qué gusto verla, ¿cómo está? Y yo,
O sea, y me suelto a llorar y le digo, no sé qué me pasa, estoy mal, tengo esto, así. Y yo empecé a decirle diferentes síntomas que tenía y él bien tranquilo me dijo, ¿sabe qué? Lo que usted tiene es ansiedad, no tiene otra cosa, tiene ansiedad. Y yo, ¿qué? Me dijo, tiene ansiedad, lo que está viviendo usted tiene ansiedad. Y yo dije, o sea, ahí es donde empieza mi camino de descubrir qué es la ansiedad, cómo pasa y todo esto. Entonces, para cuando me pasa lo de que estoy en la cocina y que yo digo, o sea, Señor, ¿por qué no me he sanado? En ese proceso, fue un proceso en el que yo siempre estuve buscándole a Dios por dirección. O sea, siempre mi refugio, mi pilar fue acudir a Dios y decirle qué hacer. Entonces, yo la ansiedad la viví en 3 partes. La primera, que fue como que la liberación, el perdón, sanar como mi espíritu, ponerlo ahora sí en orden con Dios, pero cuando no pasó y no se me quitó, dije, o sea, ok Dios, ahora ¿qué necesito hacer? ¿Qué me está faltando? Y lo primero como cristiano que se te viene a la mente y te dicen es que hay un pecado de por medio y por eso te está pasando esto. Es porque Dios te está castigando quizá porque no hiciste esto bien. O sea, y yo me afligía mucho porque yo decía, quizá debía hacer más en el caso con mi suegra y como no lo hice bien, por eso Dios me envió la ansiedad y estoy pasando esto. O sea, fue como que vino una culpa que yo creo que nunca fue la intención de Dios en ese sentido. Pero que, haciendo una pausa justamente en lo que dices, ¿no? De cómo podemos juzgar rápidamente a una persona de que te está pasando esto porque no tienes un pecado muy oculto, ¿no? Y la persona sí, pero simplemente tengo ansiedad, no sé qué tengo y no necesito que me digas qué pecado oculto tengo, necesito que me ayudes, ¿no? Entonces creo que es súper importante las palabras que salen de nuestra boca hacia las personas que están sufriendo un dolor, una pérdida, hasta incluso la ansiedad, que es bien feo sufrirla. Es una persona que te dan taquicardias, no puedes dormir, pensamientos, todo lo que tú dices. Yo no creo que seas la única persona cristiana que lo sufre, solo que es una verdad que se oculta porque ¿cómo? O sea, ¿Cómo? Como cristiano, exacto. Eso es mental, eso es del diablo, como decías. Cuesta mucho reconocer, cuesta mucho, a mí me costó, ¿no? El hecho de decir, es que, y por un momento de mi ansiedad fue, Dios me está castigando y yo merezco este castigo por haberme portado así, por haber hecho esto y por haber hecho. Y salir de ese espiral de me lo merezco, o sea, sí fue también un proceso, ¿no? De entender que no, que por el contrario, Dios me ama y Dios usó la ansiedad para transformarlo en algo bueno para mi vida. Porque, pero sí, o sea, es como que las palabras que te dicen en el momento es que fue porque la regaste. Es que como, ¿te acuerdas de esta mala cara que hiciste? Pues por eso Dios te castigó, o sea, y las palabras, recordemos a todos que las palabras, o sea, o bendicen o condenan. O sea, inclusive sabiendo que aunque una persona haya pecado, ¿no? Porque sí creo que en el caso mío particular, sí creo que lo primero que viví fue un ataque espiritual a causa de que te digo que estaba resentida, que ya llevaba mucho tiempo amargada, porque finalmente a veces como cristianos caemos como que en la religiosidad. Bueno, voy a la iglesia, sirvo y todo, oh Señor, todo para ti, pero por dentro no nos percatamos que ya es un asunto cíclico, o sea, que ya no hay algo nuevo, que ya tu corazón está bien contaminado, pero tú crees que no está contaminado. Porque cantaste y lloraste el domingo. Ándale. Uy, perdón, estoy mandando varios. O sea, así, entonces sí llegas a creer ese asunto de que Dios te está castigando, pero no es así. Yo creo Puede que ser provocado por algún pecado. utiliza Dios la situación Así para es. tratar tu corazón. Bueno, si uno quiere que realmente Dios trate tu corazón, porque también está como que, no, pues así soy, ¿no? Y si te gusta bien Dios y si no, también, o sea, ¿no? Entonces creo que si dejamos que Dios actúe también es parte, ¿no? De un proceso que tenemos que pasar, como bien dices, de poder sanar, perdonar y pedir perdón si también la regamos. Claro. Sí, sobre todo reconocer que también
Porque, por ejemplo, en mi caso era como que, no, pero es que todo lo malo me lo hicieron a mí, pero ya cuando si lo analizas, o sea, la Biblia es bien clara y dijo, no hay bueno ni solo uno, o sea, no hay bueno que digas, yo soy completamente buena, ¿no? Entonces también caer en esa realidad de que pudiera ser, o sea, y yo creo que para mí primero fue, o sea, descubrir esas raíces espirituales que te digo de amargura, de resentimiento, de falta de perdón. Eso fue lo primero que yo creo que fue lo que destapó y Dios dijo, bueno, ya avanzamos, ya dimos un tramito, ahora vamos al segundo paso, que fue que cuando yo dije, oré y todo y dije, esta cosa no se soluciona, entonces fue que estando en oración fue que yo me acordé de mi amiga la pastora que me había contado en alguna plática así súper superficial de que ella había padecido ansiedad. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Inmediatamente le marqué y le dije, oiga, pues, ¿será que la puedo ver para tomar un café? Necesito ayuda, así. La vi, le conté y me dijo, exactamente así yo me sentía. O sea, exactamente como te sientes, yo la viví, sin ansiedad. Y ella me contó que a ella le tardó, creo que 6 meses la ansiedad. Y yo dije, ¿qué? Yo no pienso estar 6 meses viviendo en agonía, viviendo en terror. O sea, no es una cosa horrible que de verdad no se la desea a nadie. Entonces yo dije, no, yo no puedo estar 6 meses así. Pero sin embargo, conocer esa experiencia, esa historia, dije, me dio esperanza de saber que mi vida no se iba a acabar, que sí había como que una salida, ¿no? Y ella recuerdo que me dijo, sí, cuando tú necesites hablar, yo voy a estar para ti. Entonces, lo segundo por lo cual Dios me llevó en mi proceso fue encontrar amistades que habían superado la ansiedad. Y Dios también fue quien me guió hacia esas amistades. Porque curiosamente yo esta pastora, toda mi vida no le había hablado y en una plática que nos sentamos juntas empezamos a conversar, ella hizo mención de la ansiedad que yo ni sabía qué era. Y yo, sí, fíjese, así no, sin saber que meses después yo la iba a estar viviendo. Entonces, de repente yo dije, ok, tengo esperanza, ok, me doy cuenta que fue un asunto espiritual, pero ahora me toca a mí como que trabajar e indagar en qué onda. Empecé a investigar, ya sabes, ¿no? Google, a ver cómo superar la ansiedad, cómo hacer esto, ¿no? Y todo. También hubo una parte, en esa segunda como etapa de la ansiedad, recordé también una prédica que yo había escuchado y que ella es una vocera de la ansiedad, que es la pastora Kelly Speaker. Ella tiene una prédica en YouTube que si tú padeces ansiedad, yo te recomiendo que la veas. Es por la pastora Kelly Speaker, se llama Yo Nunca Nunca. Entonces yo recordaba que la había escuchado también y en un momento así, igual de oración así, como que me acordé y dije, ella habló también de eso y me puse a escuchar su prédica, la cual me voló la cabeza porque ella cuenta finalmente cómo ella vivió su proceso de ansiedad, que hasta el sol de hoy la tenía, bueno, hasta ese momento la tenía, y fue muy honesta al respecto. Y ella decía, porque hay mucho tabú, ella contó que, y para esto, perdón, yo ya había ido al doctor, el doctor ya me había dicho que tenía ansiedad. Okay. Lo que no les conté fue que el doctor me dijo, mire pastora, se va a tomar estas pastillas que son no son ansiolíticos, son antidepresivos. Y yo fue como que, ¿qué? O sea, yo no estoy deprimida, yo solo tengo este rollo. Se reía. Y yo me reía, digo, o sea, yo no, a ver, ¿cómo? Y él me explicó, me dijo, mire, se va a empezar a tomar media tableta, se la va a tomar por 6 meses. Y yo recuerdo que yo salí de ahí y dije, ok, señor, te doy gracias porque sé que no me voy a morir, tengo ansiedad. Número 2, no me voy a tomar esas pastillas. O sea, porque ahí viene la otra parte. Inmediatamente tu cerebro cristiano te dice, este asunto se soluciona con ayuno, oración, la Biblia y todo. Tú no necesitas las pastillas porque, ya sabes, es que te vas a volver adicta al antidepresivo o es que esto. Entonces, de mi primera visita con el doctor que me dijo, necesita la ayuda de los medicamentos porque la ansiedad también obviamente juega un papel en el cerebro. Uh-huh. Los neurotransmisores que tenemos no conectan debido al estrés. Entonces ahí fue en ese ir con el doctor que me explicara lo de los antidepresivos, empecé a descubrir que la ansiedad también viene a raíz de vivir situaciones llenas de estrés.
el cuerpo empieza a producir cortisol que te contamina completamente y no hay forma de que tú lo puedas bajar a menos que sea con ayuda, en este caso, por ejemplo, con los que me dieron a mí. Y literal las palabras del doctor fueron, no se preocupe, no son adictivas, no le va a pasar nada. Y yo dije, sí, claro, eso lo dices tú, pero yo ni loca me lo tomo. Y entonces agarré casi mi ansiedad, me la empaqué y dije, no, aquí no, así no, yo voy a poder sola, porque ese es otro que como cristiano dices, no, yo puedo, o sea, yo puedo. Así casi yo soy pastora, yo soy todas las credenciales, ¿no? Mi madre soy hija de Dios. Hija de Dios y vamos, yo puedo. Y de repente otro ataque de ansiedad, otro ataque de pánico. En ese inter que yo no me quería tomar las pastillas, recuerdo que estábamos sentados comiendo y yo estaba normal, pero de repente me quedo quieta y me dice mi esposo, que para ese entonces ya conocía mis caras de ansiolítica, y me dijo, ¿qué tienes? Y yo recuerdo que lo volteé a ver y le dije, me voy a morir, Joel, me estoy muriendo en vida y nadie está haciendo nada para salvarme. Esas fueron mis palabras. O sea, así de turbada estaba en mis pensamientos. Entonces, regresando a la prédica de Kelly Speaker, ella cuenta cómo ella sí tuvo que ir con un psiquiatra, sí la tuvieron que medicar, quizá con medicamentos más fuertes, pero cuenta cómo Dios usó la mano de los doctores, de psicólogos, para sanarla de la ansiedad. Porque ella también cuenta que sus síntomas empezaron a ser físicos, o sea, que de repente ella se mareaba y se desmayaba, se mareaba y se desmayaba, y pues, ¿qué es? No, pues nada, hija, tienes ansiedad, o sea, ¿no? Y pasó el mismo proceso de la vergüenza que decía, o sea, y recuerdo que ella decía, o sea, yo estaba enojada con Dios porque me estaba avergonzando delante de los incrédulos, o sea, me estaba avergonzando, o sea, yo siendo una pastora, estando ahí porque tengo la ansiedad y no puedo resolverla, ¿no? Entonces, acudiendo con el doctor, entonces yo dije, ¿será? Y empecé a orar mucho, hablé con mi pastor, hablé con la hija de mi pastor y yo decía, respecto a las pastillas, yo decía, es que yo no las quiero tomar. Yo sentía que estaba o que iba, así literal me sentía, yo sentía que traicionaba a mi fe y que traicionaba a Dios si yo tomaba las pastillas. O sea, ese era mi impedimento para tomarlos. O sea, y cada vez que yo tenía un ataque de pánico iba corriendo con el doctor. Y siempre me hacía la misma pregunta, ¿ya se está tomando las pastillas? Y yo... No, es que fíjese que me empecé a sentir mejor. Y así el doctor así como que ya le dije que se las tome, ¿no? Pero ahí entra también otra parte de tu lucha, que sientes que tú estás defraudando a Dios por tomar el camino de los médicos. Y en mi caso también empecé a acudir con una psicóloga en esa segunda fase. Y entonces, tomando la decisión de la mano de Dios, del consejo de mis pastores, también me dijeron, hija, si el doctor te dijo que esto te va a ayudar, confía en Dios. Y algo que yo vi en mi proceso de ansiedad, Eve, fue constantemente la mano de Dios guiándome hacia las personas correctas, poniéndome, ahora sí como si una mano invisible me fuera guiando a través de todo. Y recuerdo que cuando hablé con mis pastores y dije, bueno, y todavía cuando tenía el bote de pastillas, yo, o sea, casi me suelta a llorar porque decía, yo no quiero volverme dependiente de esto, Dios. O sea, tú sabes que yo quiero salir de esto. Entonces, animada también por la pastora Kelly y animada por mis pastores, me las empecé a tomar. Y todo de ahí empecé a ir con una psicóloga cristiana. Y entonces esa fue una parte muy interesante porque aquí veo un proceso en el que Dios me trató de forma espiritual, luego me lleva en el asunto de lo físico con el médico y luego vengo con la psicóloga cristiana y hablando con ella y ella también sabía que era pastora. Hola pastora, ¿cómo está? Y yo, híjole, ¿cómo le cuento cómo estoy? Entonces le empiezo a decir, fíjese que, y empiezo mi historia, me pasó esto y así. Y así como que, y me empezó a hacer preguntas. ¿Me puede contar cómo fue su niñez? Y yo, No, estamos hablando ahorita de mi ansiedad. De mi ansiedad, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué quiere tocar mi niñez? ¿Qué le importa? Entonces, yo le empiezo a contar, me pasaron 3 episodios que fueron traumáticos en mi vida, ¿no? El primero,
Cuando yo tenía 11 años, mi papá una noche, siempre era su costumbre de dormirnos a mí y a mi hermana, se despedía de nosotros, cerraba la puerta y se iba a su cuarto. Y así, o sea, yo me dormí y me despierto, literal, me despierto con la noticia que a mi papá lo mataron. O sea, literal, de la noche a la mañana. Entonces, y la psicóloga ya no veía que escribía. Pero eso no es importante, no lo escribas. Y yo no, eso ya... y eso fue hace muchísimo tiempo, o sea, tengo 36 años, eso fue cuando tenía 11, o sea, no es relevante, ¿no? Y todo le dije, pero pues siento que lo manejé bien, o sea, en mi niñez, o sea, sí tuvo una ligera afectación, pero no creo que me afectara como así ya mi vida adulta o que yo sintiera que hubo algo que impidiera, ¿no? Me dijo, ajá, a ver, cuénteme qué pasaron los años siguientes, ¿no? Y ya le empecé a contar y luego llegó otro episodio de mi vida y digo, ay, también cuando yo tenía, no sé, 17 años, nosotros somos muy cercanos a nuestra familia, primos, etcétera. Yo tenía a mi primita que siempre crecimos juntas, siempre que íbamos ahí a la ciudad, siempre jugábamos, etcétera. Y de la nada, yo estoy estudiando en la universidad y me entra una llamada de, oye, es que a tu prima le detectan leucemia, le acaban de detectar leucemia, está muy mal, vénganse a verla. Entonces yo llego, veo a mi prima, la que siempre había visto bien, y literal, de la noche a la mañana me dicen, ¿sabes qué? Ya se murió. Entonces fue como que ok. Entonces, bueno, la vida sigue. Seguimos caminando. Samay va por la vida caminando, continúa caminando. Y de repente, uno de mis tíos más queridos, ya casada, mi esposo y yo platicábamos con él, nos encantaba, disfrutábamos mucho el tiempo con él. Igual, me llegó una llamada, oye, es que tu tío está en el hospital porque le acaba de dar un preinfarto, pero se va a poner bien. Y yo así de, ok. Horas después, ¿sabes qué? Tu tío acaba de fallecer de un infarto. Entonces, y yo veía que yo contándolo así con naturalidad, normal, ¿no? Y la psicóloga me dice, bueno, mira, te voy a explicar por qué tienes ansiedad, porque cuando padeces ansiedad, una de las cosas que más te abruman es el por qué lo estás pasando. ¿Qué hiciste? Una de las cosas es castigo de Dios, otras cosas, pero algo que sí entendí fue que pues si estaba mal en las cosas me puse en orden, pero también fue la otra que la psicóloga cristiana me ayudó a entender que en mi adultez la ansiedad estaba siendo un reflejo de ese trauma de mi niñez, que de la noche a la mañana personas que yo amé con intensidad se murieran. Entonces ella me explicaba que por eso yo le decía, es que porque cuando tengo el ataque de ansiedad, o sea, siempre mis palabras son, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y ella me explicaba cómo el trauma, me dijo, cuando eres niño, no procesas el trauma como un adulto. Cuando eres un adulto, si eres un adulto emocionalmente responsable, pues te meditas y dices, a ver, ¿por qué me dolió lo que me dijo? Así. Pero cuando eres niño, en tu cerebro se activa el sobrevive. O sea, arréglatelas como puedas, pero tú tienes que seguir viviendo, ¿no? Entonces, eso fue, en esos 3 episodios de mi vida fue lo que yo hice. Nunca fue como que, obviamente en la partida de mi papá, pues sí, como niña lloré porque así, pero de ahí vivimos otras situaciones. No lo llevas un duelo. Ajá, no llevé, exacto, me dijo, es que tú omitiste el duelo de tu prima, de tu tío y de tu papá. O sea, lo suprimiste. Tu cerebro dijo, es algo tan traumático que nos pasó que lo vamos a borrar. Porque si lo tenemos, si ese recuerdo está latente ahí, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien por ese camino, entonces lo suprimes. Me dice, y tú tienes y ella me explicaba, tienes estos traumas que traes en tu niñez y solo necesitabas un poco de fricción, un poco de estrés y era el complemento perfecto para que la ansiedad brotara. Y yo le decía, pero es que no entiendo, o sea, yo estaba feliz y repito, ¿no? Yo estaba un día feliz en mi casa, adornándola, arreglándola porque ya iba a llegar con mi familia, ay, todo hermoso, y de la nada me vino. Y sus palabras fueron claro porque las enfermedades, las ansiedades empiezan cuando tú estás en un lugar como que cómodo, cuando tu cuerpo se siente seguro. Ya me explicaba todo el año que viviste, o sea, lo viviste en alerta sobreviviendo. Tu cuerpo tenía la responsabilidad
de no quebrarse para lograr sobrevivir ese año, ¿no? Cuando llegas a un lugar que tú sabías que era seguro, entonces ahí fue donde el cuerpo dice, vámonos recio con la ansiedad, o sea, literal. Sí. Entonces, tanto ir con el doctor como ir con la psicóloga, el doctor obviamente hizo su parte médica, me explicó cosas acerca de las neuronas, del cerebro, y me dijo, vas a necesitar tal cosa para que tu cerebro empiece a funcionar. Ir con la psicóloga trató los traumas que yo tenía, el por qué yo decía, me voy a morir, y me dijo, o sea, tienes que solucionar esta parte de tu papá, entonces de tu papá tienes que sanar la parte de tu prima y tienes que sanar. Me dijo, tú tienes una mentira que te estás creyendo. O sea, como tú viviste 3 procesos de muertes de la noche a la mañana, tú crees que ese es tu destino. O sea, tú crees que un día te vas a despertar y vas a morir de la nada. Me dice, entonces tienes que contrarrestar esa mentira. Y entonces el proceso con la psicóloga me dijo, cuando ella me empezó a guiar por medio de la ansiedad, me dijo, cuando tú tengas un ataque de pánico o de ansiedad, lo que vas a hacer es repetirte a ti misma, no te vas a morir, estás teniendo un ataque de ansiedad, pero no te vas a morir. Y entonces ella me explicó varios asuntos también, ahora sí como que, de cómo ir combatiendo esos pensamientos de muerte que yo tenía o los ataques de ansiedad. Y ella me decía, lo vas a empezar a decir en voz alta, porque en ese momento si tú nada más lo dices como que para tus adentros, no va a funcionar, porque tu cerebro ya se desbocó yéndose en los pensamientos de pánico y así, ¿no? Entonces tú tienes que hacer una pausa y hablarte a ti mismo en voz alta. Y fue como empecé a hacer esa terapia. Entonces, cuando me venían los ataques de ansiedad, empezaba yo, parecía loca. Si me daban en el carro, si me daban caminando, empezaba, no me voy a morir, ese es un ataque de ansiedad, esto va a pasar, esto lo voy a superar, no es mi destino morir ahorita. O sea, y ayudar y entender y tener claridad sobre el por qué me dio un ataque de ansiedad. Eso trajo mucha paz a mi corazón. O sea, entender que no era como que un castigo, no era porque Dios estuviera enojado y aventó la copa de la ira sobre mi vida. O sea, entender que parte de mi ansiedad había sido por traumas que no había sabido gestionar. Entonces ahí entro como que en otro mundo, esto de conocer la inteligencia emocional, meditar, como que... Emociones como guardadas que traías desde tu infancia brotan en el momento cuando uno se relaja, ¿no? Y cuando ya llegas al punto más alto del estrés, de como decías, ¿no? Estar alerta, viene la ansiedad. Sí, así fue como que en mi caso. Entonces, por ese lado, lo médico y en este caso, para mí, asistir con una psicóloga que me ayudó a esclarecer, como que me dijo, este es tu panorama, esto es lo que viviste y por eso tu cuerpo está reaccionando de esta manera. O sea, trauma más estrés en tu adultez, tu resultado es una ansiedad segura, ¿no? Entonces, yo dije, pero para mí fue un proceso de 1 año. O sea, 1 año me duró como que superar la ansiedad. Y ya por último, después de estar así como que con la psicóloga y todo, yo decía, ok, aprendí a combatirla como a modo de terapia, esto de hablarme sola y decirme no te vas a morir y todo. Pero, sin embargo, me hacía falta como que una tercera parte, ¿no? Y fue donde yo dije, ok, vamos bien, pero lo que quiero es superarla, ¿no? Lo que quiero es que ya no tenga, porque yo estaba así como que contigo aquí hablando y así, y de repente de la nada empezaba yo. Y ya quería salir corriendo del lugar donde estaba, o sea, ataque de pánico así, ¿no? Y yo decía, Señor, yo ya no quiero que esto me pase. ¿Qué más debo hacer? ¿Cuál es el otro paso que debo de dar? Etcétera. Cuando llegué a los 6 meses, me quitaron los medicamentos que empecé a tomar. Y entonces eso me produjo ansiedad porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Si me vuelve a dar, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, pero obviamente de la mano de Dios decidí confiar y entonces entró una tercera fase en mi proceso de ansiedad, que la tercera parte fue cambiar mi alimentación,
caminar todos los días para mí se volvió el oxígeno que me evitaba los ataques de ansiedad. Mirar la creación, o sea, ir a la playa, caminar descalza en el pasto, caminar descalza en la arena, o sea, tener una hora para mí de contemplación, en mi caso, de ver, no sé, los pinos, el aire, etcétera, para mí era oxígeno. O sea, eso me daba vida, me traía vida, porque inclusive la ansiedad, fíjate que teniendo una plática con alguien así me decía, la ansiedad significa estrechez, o sea, la ansiedad significa estrecho, o sea, que pasas de ser una persona que está desbordante y cuando tienes la ansiedad, o sea, todo se reduce. Y es un proceso, la ansiedad es un proceso que afecta no solo a la persona que lo vive, afecta a tu familia. O sea, mi matrimonio fue afectado por eso y mi maternidad fue afectado por eso. Porque algo que yo recuerdo tener ataques de pánico y tener que atender a mi hijo en medio de mi desborde emocional, o sea, en medio de mi ansiedad, me dijo, mamá, ¿qué tienes? O sea, y a mí eso me quebraba porque yo me sentía incapaz de atenderlo. O sea, yo lo único que quería era, es que casi déjenme en paz, o sea, déjenme en paz, que no ven que estoy sufriendo y todavía me piden cosas. O sea, y eso también te hace sentir culpable. Entonces, para mí se volvió así indispensable tener mi hora de salir a caminar, como tener mi hora de contemplación. Y en esa hora de contemplación, lo que yo hacía obviamente era escuchar podcasts que hablaban sobre cómo superar. Ahora ya sabía que también tenía traumas, entonces cómo superar traumas, cómo hacerle, ¿no? Entonces como que eso se volvió mi oxígeno. Día tras día lo empecé a hacer. Después de que me quitaron las pastillas, lo empecé a hacer. O sea, todos los días a las 6 de la mañana salía a caminar. Y escuchaba, oraba, adoraba. Y otra cosa que también descubrí durante la ansiedad era que el preocuparme por gente que yo sabía que estaba viviendo ansiedad, o por preocuparme por gente que sabía yo que estaba pasando un mal momento en cuanto a salir y orar por esas personas, para mí era como que, Señor, y la ansiedad obviamente me volvió más sensible a la necesidad ajena, porque yo estaba siendo vulnerable, yo estaba en un momento muy vulnerable en mi vida, que cada vez que yo escuchaba que alguien estaba pasando mal, o sea, ahí me ponía como intercesora, o sea, y eso también me trajo un sentido de paz en medio de todo este asunto. Y lo último fue que empecé a leer la Biblia todos los días sin falta. O sea, porque también como cristianos, o sea, creo que, no sé, de todo el porcentaje, muy raros cristianos son los que realmente tienen una vida de comunión personal, de lectura bíblica, de la persona, ahora sigo que leyendo la palabra. Inclusive yo siendo pastora, como que era como que las actividades y sí tenía mi tiempo personal, pero no estaba haciendo algo completamente intencional o verdaderamente apasionado, como cuando conoces a Cristo, que quieres así, ¿no? Entonces yo dije, tengo que regresar a eso, o sea, Dios me guió a eso. Entonces yo empecé a chutarme todos los salmos. Entonces yo lloraba, yo, ay, Señor, sí, como David, ayúdame, del pozo me hundo. Entonces, o sea, pero, eso fue, y lo empecé a hacer después de las pastillas, lo empecé a hacer todos los días. Caminar, orar, lectura de la Biblia, cuidar mi alimentación. Me vitaminé, mucho magnesio, me dieron unas pastillas que también se llaman GABA, que esas también ayudan, no son antidepresivos, clínicamente así, pero te ayudan igual con los neurotransmisores y es como que una forma más natural, y todo. Entonces dije, como que, y después de 2 meses sin estar tomando pastillas, o sea, yo empecé a sentir cambios en mi persona. Me sentía mentalmente más fuerte y físicamente más fuerte. O sea, pasé de estar completamente así como que queriendo que me levantaran otros a realmente tener la fortaleza y la fuerza de decir, o sea, esto no se va a acabar así y así, pero partió también de mi lectura personal bíblica, porque la Biblia obviamente dice la palabra que es la vida de Dios. Entonces, al leer todos los días
la vida de Dios, que es su palabra, o sea, pasaron los meses, y recuerdo que un día, estando lavando platos, porque la ansiedad se siente en parte cuando no estás teniendo un ataque de pánico, que es completamente físico, etcétera. Cuando vives con ansiedad, sientes como una nube gris en la cabeza. O sea, puedes ser tú, te puedes reír, pero sientes como si hubiera... Algo no está bien. o sea, no estás completamente bien y tú lo sabes, aunque te estés riendo. O sea, lo digo yo que era como una nube gris, como una sombra que siempre estaba ahí, que a veces yo decía, a ver, ¿cuándo me va a tocar? O cuando tenía un buen día que no me daba una crisis, yo decía, oh, fue un buen día, pero mañana, y si mañana es el día en que me va a volver a dar el ataque y así. Entonces recuerdo que después ya llevaba como, no sé, 7, 8 meses con todas estas prácticas y todo este rollo. Recuerdo estar lavando trastes y estar cantando, no sé qué estaba haciendo, y de repente digo, me quedo así y dije, caray, ya no siento esa sombra. A ver, espérate. Y como que yo misma con mi mente estaba llamando a la ansiedad, y yo decía, y dije, no lo puedo creer. O cuando tienes hipo, ¿no? Ajá. Que luego te quedas como que ya se fue el Ya hipo, se ¿no? fue, o no, o sea, como que fue un momento en el que me cayó el 20, que la ansiedad había desaparecido. Entonces yo me quedé y dije, a ver, espérate, no. Así, y pasó un día, pasaron 2 días, y ya después, o sea, en ese momento fue que me di cuenta que lo había superado. O sea, que lo había superado, y meses después, ya recuerdo estar predicando al respecto sobre eso. Recuerdo que después, en una oración personal con Dios, yo dije, estaba orando y todo, y recuerdo que yo empecé a llorar, pero empecé a llorar como de gratitud. O sea, fue uno de esos momentos como de los que poco a veces tienes en la vida, de darte cuenta y voltear, por ejemplo, en mi caso, voltear a ese año tan duro en mi vida, pero ver que lo superaste, o sea, y ver que no eres la misma persona que eras antes. O sea, fue yo llorar y recuerdo que mis palabras fueron, Señor, gracias por la ansiedad que viví, porque fue una etapa terrible, o sea, fue muy doloroso, muy Desgastante. como que desgastante exactamente, pero sé que soy diferente por eso que me pasó. Entonces, así fue como que mi proceso de toda la ansiedad. ¿Qué has aprendido de tu fe en ese proceso? ¿Que tu fe es diferente después de pasar ese proceso? Decir, bueno, antes era una fe más, sí, vamos a orar por tu ansiedad, a una fe yo creo que más tangible. ¿Cuál fue tu cambio en ese aspecto? Recordar que Dios me amaba. O sea, recordar que Dios me ama sin condiciones. Excelente. O sea, eso fue si algo yo aprendí del proceso de la ansiedad, y algo que yo creo que Dios me llevó fue a decir, o sea, yo no te condeno, yo no te castigo, o sea, yo obro por amor a ti. Y entendí una parte, como te decía, o sea, que a pesar de que fue algo horrible, entendí que también era en parte quizá necesario para que yo pudiera cambiar ciertos patrones, para que yo pudiera sanar las heridas en mi infancia y superar mis traumas, superar mi miedo a morir de la noche a la mañana, porque lo que aprendí también es que lo que no superamos ahorita en nuestra etapa en adultez, o de jóvenes o así, cuando te casas, o sea, todo eso que traes se multiplica. Cuando tienes hijos se triplica, o sea, todo se va haciendo un caos. Y finalmente, si nosotros, ahora por ejemplo que tengo a mi hija y a mi hijo y todo esto, o sea, digo, Señor, gracias, porque si no hubiera pasado ese proceso, es algo que ahora mi hija también tendría que soportar de su mamá, o sea, traumas no resueltos, cosas no resueltas. Y por eso es que, a pesar de que fue algo bien difícil, doy gracias que Dios supo cómo guiarme, y también a redescubrir, porque eso fue lo que me pasó, a redescubrir mi fe, a redescubrir que Dios me ama, a redescubrir que era una mentira que estaba creyendo, de que es que Dios me está castigando, es que porque soy mala,
y toda esta condena que muchas veces hacemos hacia las personas, ¿no? Sí. Y que en vez de ayudarlas, les damos sin querer, porque entiendo que no es Es intencional. la ignorancia a veces del Ajá, tema. Ajá. O sea, siento que a veces no. Entonces, eso fue lo que yo redescubrí y volver a entender que Dios me ama sin condición fue lo que cambió mi vida para bien. No entender, ponerme otra vez en la posición de hija, ponerme otra vez en la posición de, oye, estás aquí por gracia, estás aquí porque te amo. Y fue rudo, pero era necesario, ¿no? Así es. Sí, esa parte que tú dices de redescubrir, de entender el amor de Dios es súper importante. No es simplemente escucharlo. Si hoy lo decimos en las cámaras a las personas que nos están viendo, Dios te ama, nos van a decir, sí, ya lo sé, qué bonito todo. Es entenderlo, sentirlo con tu alma, con tu espíritu, que realmente se unen y dices, no manches, Dios me ama. Yo te digo que cuando lo entendí, o sea, tenía como, mira, no te miento, como 15, 16 años. Cuando entendí su amor, me acuerdo que no dejaba de llorar y yo decía, le acuerdo que estaba con unas amigas y yo decía, Dios me ama. Y mis amigas así como, ajá, sí. Y yo, Pero yo sí. todas, hemos sido cristianas toda la vida. Tal ¡Wow! cual. ¡Qué descubrimiento! Y yo lloraba y yo decía, pero Dios realmente me ama. Sí. Y es un sentimiento, o sea, hasta uno puede llorar porque dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo todo el mundo nos los dice? La Biblia lo dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque es el primer versículo que para evangelizar utilizamos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Sí, tiene un significado poderoso, pero cuando lo entiendes con tu alma, cuando tu alma dice, Él me amó con todos mis errores, con mis ansiedades, con mis pecados, porque vino a eso, a perdonarme. Él no quiere que viva en pecado, pero Él me ama y quiere que cambie esa parte, ¿no? Pero a lo que voy es entender que Él me amó y que me ama. Y creo que ahí cambia mucho, ¿no? Nuestro pensamiento. Sí. Y es súper importante eso que dicen, ¿no? Y es que creo, ¿sabes? Que, por ejemplo, yo en mi caso tengo 14 años siendo cristiana. O sea, obviamente mi fe ha pasado por mucho. O sea, la emoción, como dices, de descubrir. En mi caso, cuando yo conocí a Dios, no descubrir esta dimensión. Yo digo, es como si una puerta secreta se hubiera abierto y hubiera entrado una nueva emoción y digo, ¡ala! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto que siento? O sea, y fue hermoso, ¿no? Pero obviamente después, conforme van pasando los años, empiezas te casas, o sea, empiezas a ser mamá. En mi caso, de la noche a la mañana, por ejemplo, yo servía en mi iglesia y ahora sí que otra vez de la noche a la mañana, oye, ¿ya eres pastora? ¡Wow! ¡Felicidades! Nada, no tuve como un ejemplo a seguir en ese lado pastoral, ¿no? O un coacheo o así. Entonces como que encuentras la forma. Yo recuerdo que siempre oraba y yo siempre decía, Señor, yo nunca quiero hablar solo porque yo creo que es lo que debería, porque así, o sea, yo siempre quiero ser inspirada por tu Espíritu Santo para decir lo que debo decir. Obviamente, cuando estás en el ministerio, cuando empiezas así, o sea, cada vez como que se va volviendo más, y esa es una realidad que pocos aceptamos, ¿verdad? Así es. Y como pastor es algo que también te cuesta, o sea, decir abiertamente, oye, ¿sabes que yo también batallo con esta disciplina? Yo también batallo porque orar todos los días quizá, o sea, tiene que convertirse en una disciplina, sí, ¿no? Y como dices tú, o sea, si alguien viene y me dice, oye, Dios te ama, pues dices, no, pues qué padre, así, pero no es sino hasta que lo vives. Así es. Y claro, cuando ya tienes mucho tiempo siendo cristiano, a veces caes en el, voy a la iglesia, convivo así, voy a mi célula, hago esto, hago el otro, ya sé el camino, después de 14 años, ya sabes el camino que se supone que debes seguir, pero te pierdes, o sea, te pierdes y tienes que volver otra vez al primer amor, a la raíz, que en mi caso, o sea, fue como que hacer de la lectura bíblica una disciplina, o sea, una disciplina, y fue, como te digo, redescubrir que Dios me amaba, o sea, que Dios me amaba, y yo decía, no puedo creer que yo llevaba tiempo sintiendo que yo no era lo suficientemente buena,
que yo no iba a alcanzar como que ciertas cosas o cosas así. La ansiedad también trajo, o sea, un redescubrimiento de mi fe, y de superar también ciertos miedos, porque el miedo yo tenía un miedo a la enfermedad que solo descubrí con la psicóloga, ¿no? A morirme abruptamente. Y justamente también durante ese periodo de ansiedad, yo pasé un periodo donde me sentía mal y así tuve que hacerme varios análisis y así, pero como que yo ya venía ahora sí como que vacunada con la ansiedad. Uh-huh. O sea, fue un proceso a decir, Señor, yo recuerdo que me van a dar unos resultados. Y yo recuerdo estar afuera del consultorio y decir, Señor, todo va a obrar para bien. Porque yo ya había aprendido que la ansiedad, aunque fue fuerte, había hecho algo bueno conmigo. Entonces, estar esperando los resultados ahí afuera del consultorio fue como que, Señor, sea cual sea el resultado, ahora sí, con una mente clara y con un espíritu limpio, se podrá decir, yo dije, Señor, tú vas a estar conmigo, sea cual sea el resultado. Si yo tengo que vivir un proceso así, o sea, va a ser algo bueno y tú lo vas a usar para bien, para bendición de otras personas. Entonces fue como que la ansiedad me cambió el chip en mi cabeza de, otra vez, entiende que Dios te ama, entiende que yo te amo a pesar de las cosas que puedas hacer mal. Así y es. Entiende que yo siempre voy a querer lo bueno para ti. Así es. Sammy, ¿crees que si no hubieras pasado por estos procesos de ansiedad, hubieras aprendido? No, hubiera seguido como que ignorando. Y fíjate que la psicóloga me decía, es que tú estás en un modo sigues desde los 11 años, estás en un modo de supervivencia. Sí. Inclusive, por ejemplo, también en mi matrimonio, el primer o segundo año fue como sobrevivirlo, ¿no? Sobrevivir la maternidad, sobre todo en mi vida era como que sobrevivir. Y no me hacía como que responsable, por así decirlo. O sea, yo era como que me pasaba algo malo y yo decía, ok, ya pasó. Respira, vamos, adelante, adelante. O sea, era sobrevivir. O sea, yo estaba en una etapa constantemente de así. Pero sí creo que si no hubiera pasado la ansiedad, no hubiera sido renovada mi fe, no hubiera sido renovada mi persona, porque obviamente también entendí que no solo se trataba de la fe, sino se trataba de cuidar el cuerpo, se trataba de aprendí a poner atención a mis emociones, a externar lo que no me gustaba, porque otras cosas que también nos vamos guardando mucho las cosas. Yo soy una persona que a mí no me gustan los conflictos, entonces por no conflictuar no te digo nada, pero finalmente la psicóloga, recuerdo que una vez platicado con ella, me dijo, mira, si tú no lo dices, más vale que la otra persona más vale que la otra persona se enoje cuando tú le externes lo que a ti te molesta, que tú internamente te quedes con el enojo, porque finalmente la afectada vas a ser tú. Entonces yo también aprendí a externar las cosas que no me gustaban. Qué importante también eso. Sí. Uno se guarda. ¿Para qué le voy a decir que me molestó? ¿Para qué le voy a decir? Y uno sí se guardan las cosas. Y, por ejemplo, en mi caso, yo me guardé lo de mi papá, me guardé lo de mi prima, me guardé y dije, ok, vamos así, no pasó nada, casi, así, ¿no? Y lo más tremendo fue también que mi hermana, después de que yo pasé todo ese año, mi hermana al año siguiente empieza a vivir también ansiedad. Okay. Entonces empieza el mismo proceso, pero como yo lo había pasado, ahí estábamos las dos. Entonces sí aprendí, sí cambié, y creo que si no lo hubiera pasado, no hubiera redescubierto ni mi fe, ni hubiera sido como que más intencional en este asunto de que, ok, ahora sí de detenerte y meditar, porque es lo que muchas veces, a veces, por las premuras del día, de acá, ¿sabes? No te detienes a pensar qué está pasando contigo. Así es. Solamente le das play y nunca pones como que una pausa. Entonces también he aprendido a poner pausas. De hecho, hace 2 meses estuve pasando por una situación de mucho estrés y de repente estaba yo limpiando mi casa y de repente digo, dije, y entonces mi cerebro dije, ay, no puede ser. Entonces, pero como ya sé como que mis pasos y las técnicas, no, automáticamente le hablé a mi hermana, que también ya lo había vivido, le hablo a mi hermana y le digo, hermana, creo que, me dijo, ¿tienes ansiedad? Y yo, sí. Entonces, y también está en el hacer como que las preguntas correctas, ¿no?
Ya después primero me usó, a ver, cálmate, quítate los zapatos, pisa el piso frío, o sea, técnicas de respiración, a ver, respira, cálmate, ponte hielo en la cabeza. No, aprendí muchas técnicas sobre cómo calmar una ansiedad. Ya, no, y después, pero después me hizo la pregunta como que detonó y me dijo, piensa en por qué has estado estresada. Y yo en automático le dije, no, hermana, o sea, no he estado estresada, o sea, he estado bien, o sea, he estado bien. Pero a veces encontramos, nuestro cuerpo a veces se acostumbra a vivir con tanto estrés que tú ya lo consideras un estado normal hasta que el cuerpo te pasa la factura. Así es. Entonces yo me quedé, y entonces cuando le contesté eso, me dijo, a ver, piensa bien. Entonces dije, bueno, la verdad es que Joel ha estado trabajando más, la chica que vino a ayudarme a la limpieza se fue, tengo una bebé, ahora tengo que limpiar la casa, hacer la comida, atender a mi bebé, o sea, y eso me empezó a abrumar quizá, y luego pasé una situación con una amiga, o sea, que se fue y todo el rollo, entonces creo que no me detuve, y ese fue mi error, dije, y cuando empecé a externarlo dije, ya sé qué fue, porque no me detuve a procesar esa pérdida que acabo de tener. Okay. O sea, me puse botón supervivencia, vamos, no pasó nada, vamos a intentar que no se caiga todo, y así, porque a veces hacemos eso, o sea, con tal de que no se caiga todo, o sea, tú te lo Todo chutas. depende de mí, según. Ajá. Entonces le dije a mi hermana, eso fue que no me detuve a llorar la pérdida que acabo de tener, porque finalmente era una amiga que se fue a vivir a otro lado, y le dije, y yo así como que, ya está, es eso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Colgué con mi hermana y me puse a llorar. Dije, necesitas llorarla. O sea, necesitas llorar porque fue tu amiga de muchos años. O sea, y ahora se fue a vivir a un lugar, ya no vas a tener sus abrazos, ya no vas a tener sus, hola, mijita, buenos días. O sea, ya no vas a estar. Y tienes que sufrir esa pérdida y tienes que llorarla. Entonces, me hice emocionalmente responsable y me puse a llorar. Y me puse a llorar y todo, y la ansiedad se fue. O sea, entonces he aprendido como que a descubrir, o sea, y a meditar, y, o sea, uno de mis consejos sería, o sea, meditar el qué está pasando contigo, cómo está tu corazón, hay algún recorcillo, o sea, alguien te hizo daño y lo pasaste por alto, no dijiste nada, inclusive en el matrimonio, con los hijos, o sea, últimamente la vida es muy apresurada, o sea, todo tiene que ser rápido. Yo soy muy perfeccionista, entonces si algo no se hace rápido me empiezo a desesperar y tengo que recordarme a mí misma de, hey, bájale. O sea, bájale que tú no tienes control de nada y que Dios está en control, así que respira, cálmate y ya va a estar bien. Entonces, pero sí aprendí eso. Excelente. Aprendí a hacer pausas y así como que en este caso, ¿no? Dije, ¿qué lo detonó? Que no lloré a mi amiga. Entonces lloré a mi amiga, le mandé un texto y le dije, ay, ¿sabes qué? Esto así, le dije, te amo y te bendigo y deseo que de veras de todo corazón que te vaya bien, ¿dónde estás? Bla, 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 y así. Entonces cerré ese capítulo y entonces otra vez Pues como que mi paz mental volvió a estar. Entonces sí como que hay que descubrir con ayuda, porque cuando lo estás pasando la ansiedad, o sea, de veras no piensas en otra cosa más que en sobrevivir. O sea, y ese sería como que mi consejo para las personas que lo están viviendo, o sea, buscar ayuda. Y muchas veces como cristiano, claro, buscar ayuda en los lugares correctos, porque luego te topas con, es que seguramente estás en un pecado, híjole. Entonces, lejos de inspirarte a salir adelante, pues te das más. Así es. Entonces, tu consejo pasaste 3 procesos. El proceso del alma, podríamos decir, de ver qué realmente estaba pasando en tu alma, de perdonar. El proceso de ver lo mental también, qué es lo que estaba ocurriendo mentalmente. Y la parte donde tienes que darte cuenta que eso había pasado en tu infancia para poder sanar. Esa parte de sanidad de nuestra niñez, adolescencia, ¿verdad? Sí. Sí, hoy yo creo que a veces tenemos que meditar en esa parte, ¿no? Y ¿cuántos traumas traemos en nuestra infancia? La verdad es que la mayoría de las personas adultas lo ignoramos. Y creo que es tan importante. Hace un tiempo tuve un episodio que hablábamos de otro tema, pero hablamos de cómo cuidar la infancia, ¿no? Haciendo paréntesis a esto, es importantísimo la infancia que le estamos dando a las futuras generaciones,
cómo lo estamos criando para que cuando sean grandes, todos vamos, yo creo que sí, la gran mayoría de los niños siendo grandes, todos sufrimos traumas y todos de alguna u otra manera tenemos esas cosas que tenemos que sanar, pero que sean que la menor posible, la menor cantidad de traumas que le podamos dejar a nuestros hijos. Es lo ideal, ¿no? Cuanto menos, si no le podemos dejar ninguno sería lo ideal, pero yo creo que no somos padres perfectos y es algo que van a tener que ellos también pasar, pero que tengamos las herramientas también de no lastimar, de no dejar, si algo está pasando en la casa, si pasa algún duelo, saber que se tiene que hablar del duelo, hablar de los temas es súper importante, externar desde pequeños, ¿no? El hablar de sus emociones. No sé si viste, seguramente sí, la película de ansiedad, la de Intensamente. No he visto la 2, fíjate, increíble, no la he visto, tengo una bebé recién nacida, así que no hay tiempo. No hay tiempo, no tengo. Hay una parte, bueno, que es al final, donde Riley se está teniendo un ataque de ansiedad, está muy pequeña, yo digo, está muy chiquita para tener ataque de ansiedad, pero ella tiene su ataque de ansiedad, donde su corazón siente que se le va a salir y parece que todas las emociones no entienden lo que está pasando, ¿no? Así pasa, ¿no? O sea, es tan real esa parte que yo digo, sientes que no hay solución, sientes que lo que acaba de pasar fue lo terrible, que te vas a morir. Yo creo que hay que tocar a veces, quitarse los zapatos, como dices, entender el ambiente que estás y hablarse las palabras que están sucediendo real, ¿no? El otro día escuchaba a una psicóloga que decía, es necesario notar, porque la ansiedad también son cosas que pensamos que van a suceder, ¿no? Que el 99, eso también me decía que el 99% de los pensamientos que tenemos, o sea, no van a pasar. Tal cual, el de que te vas a morir, claro, en algún momento todos nos vamos a morir, pero no en ese momento. Sí. De que chispas, no me alcanzó para pagar la luz, me la van a venir a cortar y me voy a embargar y no vamos a poder. Y no sé, empiezan un montón de ideas y empieza la ansiedad. Una espiral. Entonces esta psicóloga decía, escribe, cuando usted está teniendo el ataque, escríbelo, ¿no? ¿Qué es lo que te estás imaginando que va a pasar? Ok, siento que me voy a morir o siento que me voy a quedar sin luz y no voy a tener dinero y me voy a quedar en la calle y todo empieza todo como que iba a ser una persona indigente, que sin luz, todo porque no pagué la luz a tiempo, ¿no? ¿Qué es lo real que está pasando? Lo real es que no estoy teniendo un buen momento, no expresé mis emociones, no tuve dinero para pagar la luz, entonces ya, está lo real. Entonces, ya lo que no es real, lo que es mentira, lo que mi cabeza ya se descarta. Eso es lo que está pasando real. Y es súper importante. Dije, oye, nunca lo había escuchado de esa manera, ¿no? Ponerlo real, escribirlo es necesario y leerlo, ¿no? En voz alta. Eso es lo que me está pasando. No expresé mis emociones de manera adecuada. Entonces, también puede ser un consejo que les pueda servir. O sea, a mí, ¿cuáles fueron o 3 puntos, los que quieras dar, que te han ayudado a ti y que le quieras decir a las personas que han estado pasando o que están pasando por un momento de ansiedad y le han dicho también la palabra de, pues eso es espiritual, estás mal, eso no le pasa a los hijos de Dios? Sí, mira, yo creo que yo puse en práctica 3 puntos. Y lo primero que le podría decir a una persona que está pasando ansiedad es que sí hay esperanza. O sea, sí hay esperanza, sí vas a salir de ahí. O sea, es algo que se puede superar. Es algo que tiene solución. Eso es lo primero. Lo segundo, para mí, obviamente, ser intencional en indagar qué hay en tu corazón. O sea, eso es lo primero. O sea, indaga qué hay en tu corazón. Si tienes... Y ponerte a cuentas con Dios, obviamente, ¿no? Como yo les dije, o sea, si había una raíz de amargura o si hay falta de perdón, o sea, eso para mí fue lo primero. O sea, ponerme a cuentas con Dios, tener así como que esa línea de conecte limpia, ¿no? Mi segundo consejo sería buscar ayuda. O sea, buscar ayuda con tu pastor, buscar ayuda y no tener miedo a las cosas clínicas. O sea, no tener miedo a buscar ayuda clínica o psicológica, porque eso va a traer claridad. La ansiedad es mucha confusión y cuanto más claridad puedas tener respecto a tu ansiedad, o sea, más rápido vas a encontrar la salida. Entonces, yo te aconsejaría también el buscar a algún médico
un buen doctor y buscar ayuda psicológica para checar si no hay algún trauma por ahí de tu infancia o algo que esté ahora sí como que chueco por ahí. Ese sería el segundo. Y lo tercero sería poner como que cuidado en tu salud, qué comes, porque también lo que comemos durante la ansiedad también o la dispara o la ayuda así, o sea, evitar alimentos grasosos, o sea, comer más sano, caminar, o sea, cuidar tu físico, tomar suplementos. El magnesio es muy bueno para equilibrar, o sea, para serenarte, entonces tomar suplementos en ese asunto. Y por último, y lo más importante, descubre a Dios a través de la palabra de Dios. O sea, descubre la vida. Vas a contrarrestar ese pensamiento de muerte, ese pensamiento de angustia, ese pensamiento de temor a través de la palabra de Dios. O sea, y puede ser que el primer día que tú empieces a leer la Biblia sientas que nada pasa, así, yo así, pero mantente constante en la lectura de la palabra, porque tarde o temprano, o sea, vas a ver el rompimiento en cuanto a la ansiedad. Y eso, o sea, que y también no te condenes, o sea, eso es algo que pasamos y así. Sí. Es difícil, pero uno, como bien dices, se supera. Se puede salir, no es eterno, siempre y cuando nos rodeamos de las personas correctas, tengamos la ayuda correcta y querramos también pasar por el proceso que se tiene que pasar, que es necesario. Si no, es una materia que siempre vamos a estar rindiendo. Fíjate que eso es algo que cuando recién llegué con la psicóloga rápido, una de las cosas que me dijo, yo le decía, no, mi esposo, yo le decía, es que mi esposo no me entiende, es que las personas que me rodean no me tienen paciencia, no me apapachan como yo quiera, ¿no? Y me decía, bueno, te voy a contar la historia. Y recuerdo que me contó la historia de una persona que vivía ansiedad, pero lo que le pasó a ella fue que su esposo la apapachó de más, la familia la apapachó de más. Entonces me dijo, su ansiedad en vez de disminuir se fue incrementando. O sea, por tanto de que, ay, sí, pobrecita, pobrecita, ay, mira lo que le está pasando. Me dice, como que tanto la abrazaron, que ella la protegieron, me dijo, llegó un punto en el que ella ni siquiera podía salir de su casa, porque decía que si salía algo de su casa, o sea, se iba a morir, ¿no? Me dije, entonces, también entiendo que sí es algo horrible, pero también si queremos vivir durante la ansiedad de puro apapacho o buscando que todo el mundo nos dé por nuestro lado, no vamos a salir de ahí. O sea, también tienes que estar consciente que hay cosas que hay en nosotros que debemos de cambiar. Entonces, también ser valientes en ese aspecto. Entonces fue algo que yo agradecí, por ejemplo, en el de mi esposo, ¿no? Mi esposo es, ya, vamos, tú pues, ándale, ¿no? Que tuve personas que me animaban, que sí me decían, ala, qué fuerte, que sí oraban por mí, pero que también me decían, hey, no te puedes quedar ahí, vamos adelante, ¿no? Entonces creo que son también como dos partes, que sí te tengan, obviamente que sí te entiendan, pero que tampoco te sobreprotejan, ¿no? Hasta el punto ahora sí, de frustrar el camino de la sanidad. Excelente. Tami, muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias por abrir tu corazón, porque estoy segura que muchas personas tienen el pensamiento de que la ansiedad, como te dije al principio, no es algo que nos tiene que pasar a los hijos de Dios o a los cristianos. Esas cosas no nos suceden a nosotras, y cuando es más común de lo que uno cree, ¿no? Sí tiene que ver algo a veces espiritual, pero también es necesario hablar de nuestras emociones. Es necesario que podamos expresarlas, y si nos las vamos guardando, en un momento va a explotar. Sí. Entonces, muchas gracias a mí por abrir tu corazón, por ser valiente en abrirlo, porque no cualquiera dice, oye, pasé por un momento de ansiedad y también me cuestioné muchas cosas. Es muy importante eso, creo que hace más real, como el podcast pasado hablaba con Mari Casillo, que también es pastor, y yo decía, hace más real a los pastores el decir, también sufro, o sea, no soy una persona que va caminando y flotando en la vida. Hay conflictos de fe, pero también creemos que tenemos un Dios que nos ama y que nos ama sobre todas las cosas, aún a pesar de las situaciones que estemos pasando, ¿verdad?
Otra vez muchas gracias. ¿Algo que quieras decir a la gente que nos está viendo? Gracias por tomarte pues el tiempo de escucharlo. Y otra vez, o sea, si eres una persona que vives con ansiedad o que estás pasando, o sea, cuando te digo te entiendo, o sea, de verdad te entiendo. Pero quiero recalcar que sí hay esperanza, o sea, que sí hay solución. O sea, tener ansiedad es muy feo, pero sí se supera. Así es. También, ¿dónde te pueden encontrar? A través de las redes sociales. Pues en redes sociales estoy como Samaya Hernández, igual en Instagram, igual, y en Facebook, así te pueden buscar. Sí. Si quieren hablar con ella. Si quieren alguna consulta o algo así, o hablar, o sobre todo, creo que cuando uno vive la ansiedad, uno necesita desahogarse constantemente, pero hazlo con la persona correcta. Así es. Muchas gracias. Gracias por ver el podcast hasta aquí. Espero que les haya gustado. Compártanlo con sus amigos. Estoy seguro que este tema les va a ayudar a muchas personas que están atravesando por ansiedad, que no saben qué hacer, qué pasos seguir. Busquen ayuda. Y no somos doctores, pero somos personas que han pasado por una ansiedad y que, gracias a Dios, ya lo superaron. Los invito a que nos sigan. Síganos en Facebook, en Instagram, Spotify, TikTok y YouTube, Café y Mate Podcast. En todas las redes sociales. Suscríbanse. Así que nos vemos en el próximo episodio. No se lo pierdan, que también tienen episodios muy padres. Nos estamos viendo. Muchas gracias por verlo en otro Café y Mate Podcast. Nos vemos. Adiós.